nos sintonizan por las redes. Recordándoles, hermanos, que estamos subiendo las predicaciones en HD, todo lo que estamos haciendo en nuestro canal de YouTube, compártanlo. En vez de estar compartiendo un gato que baila, que compartiendo en sus redes sociales memes, compartan el link que tenemos de YouTube para que la gente pueda escuchar las enseñanzas y el programa que tenemos. Así que les animo a poder ser ese agente de propaganda. Bueno, saludamos a la hermana Briseida, que está ahí mismito en Alemania, ¿verdad? Que nos está sintonizando. La hermana Gabriela en Perú, un fuerte abrazo a nuestra hermana Gabriela. Ernesto, que ya es fiel sintonizante desde España. El hermano Víctor y la hermana Katy desde el Perú también nos sintonizan, y por supuesto desde Alemania Richard y Verónica, que están sintonizados desde Alemania. También está la hermana Marcia, que está sintonizándonos desde Caracas, y Jenny Amatima, que está con nosotros, y así muchos otros que se van añadiendo a la transmisión en vivo. Y bueno, a ellos también le damos un aplauso, ¿verdad?, de cariño, y esperamos verles pronto. Bueno, hermanos, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan, y quiero que por favor me puedan acompañar a sus Biblias al libro de Primera de Pedro, capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer hasta el tercer versículo del capítulo 2, ¿ok? Así que, por favor, cuando lo tenga, digan un amén para saber que llegó, que está conmigo, que consiguió la cita bíblica, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Pero vamos en reverencia, hermanos, a la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para leer esta porción y pedir la dirección del Señor. Vamos a leerlo de forma antifonal. Yo leo uno, usted el otro, hasta el capítulo 2, versículo 3, ¿ok? Pero vamos a comenzar en el capítulo 1, versículo 22. ¿Están todos allí, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Todos juntos el 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Todos juntos. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todos juntos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El Señor bendiga su palabra. He titulado esta enseñanza Un libro para la eternidad. Un libro para la eternidad. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios quien pueda hablar a nuestras vidas, no la palabra del hombre, sino sea sus principios y sus verdades quien puedan edificar nuestras vidas. Oramos. Dios, Padre amado, gracias por esta hermosa oportunidad que nos da estar aquí una vez más en tu casa. Primeramente, Dios, pidiéndote perdón porque sabes que hemos fallado. No somos dignos, Señor. Hemos sido recipientes de tanta misericordia y solamente nos queda agradecerte por esta hermosa oportunidad. Perdónanos si te hemos fallado. Límpianos, Señor. Limpia nuestro corazón, nuestra mente. Quita toda distracción que pueda haber, Señor, en nosotros, y háblanos, Padre. Sabemos que cada uno tiene una necesidad especial. Ojalá que podamos salir de este lugar entendiendo la importancia que tiene este hermoso libro que tú nos has dado para nuestra defensa, para nuestra instrucción y para nuestra enseñanza.
Mi Dios, te pido que seas tú recibiendo la gloria y la honra y que nos hables, que no salgamos igual a como entramos y que en cada iglesia, en cada lugar que en este momento están abriendo tu palabra para ser predicada, tú uses con poder a cada uno de tus siervos y edifiques, Señor, a tu pueblo el día de hoy. Lo dejamos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como le dije, he titulado esta enseñanza Un libro para la eternidad. Hay tres cosas en la Biblia que Dios ha prometido que va a preservar. Dios ha prometido que va a preservar a su iglesia. Bíblicamente dice la palabra del Señor que las puertas del Hades nunca van a prevalecer contra la iglesia. Vemos que a través de la historia los enemigos del Señor han intentado destruir la iglesia, pero como dice su palabra, el Señor la va a cuidar, la va a guardar, porque la iglesia es la novia de Cristo. El Señor va a venir por su novia. Es como si aquí hubiese un prometido que está por casarse y su novia tiene una dificultad en la igualdad. Tuvo un accidente y tiene la pierna rota, sale corriendo el novio a buscar a su novia porque él no puede dejarla pasar por esa circunstancia. Bueno, el Señor vendrá por su iglesia también. Cuando este mundo esté por quebrarse, que ya esté el plan final del Señor, Dios va a venir por su iglesia, porque Dios ha prometido preservar a su iglesia. Una de las cosas que Dios ha prometido preservar, aparte de la iglesia, son a sus santos, a cada uno de nosotros. La Biblia dice que usted y yo somos santos. No perfectos, no es el santo que estamos acostumbrados a ver con una areola, con una luz detrás de sus espaldas. La Biblia dice que todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, Dios lo ha declarado como santo. Y la palabra santo significa apartado. El Señor nos ha apartado. Un día, cuando Cristo venga y si estamos vivos, el Señor nos arrebatará con Él en las nubes. Pero si estamos muertos, resucitaremos y le alcanzaremos a Él en la gloria. El Señor ha prometido preservarnos. Dice la Biblia que nada ni nadie nos arrebatará de las manos de nuestro Señor. Podemos perder nuestra vida, nuestro cuerpo, pueden afectar nuestra existencia, nuestra carne, pero nuestra alma, hermano, pertenece al Señor. Dios ha prometido preservar a sus santos, pero también una de las cosas que Dios ha prometido preservar es su palabra, es mantenerla intacta. Su palabra que tiene el poder para cambiar vidas. Hermanos, el día de hoy hemos visto tantas iglesias que han cambiado el mensaje de la palabra de Dios por entretener a la gente, por cantar, por hacer drama. Y no está mal hacer dramas, cantar, pero lo que es el centro de una iglesia y de un programa, un culto, es la predicación de la palabra de Dios. La predicación, hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Como leímos hace ratito, hermanos, y ya vamos a ver un poquito más, que la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Dios ha prometido preservar a su palabra. Hermanos, nosotros tenemos acá en nuestras manos una hermosa herramienta. La Biblia es multifacética, como vimos a los niños hablar de la simbología, y todavía faltan simbología en cuanto a la palabra del Señor. La palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestro pan. La palabra de Dios endulza nuestros momentos de amargura. La palabra de Dios es un arma de doble filo que nos ayuda a defendernos y también a atacar a las huestes espirituales. La palabra de Dios es nuestro pan que alimenta nuestra alma. La Biblia, hermanos, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Ojalá que entendamos la importancia que tiene la Biblia en nuestras manos. A mí me preocupa a veces el pueblo cristiano que le da más valor, y no está mal, hermano, no me malinterprete, de comprar un teléfono, de tener en sus manos el último generación que ha salido, pero no tiene una Biblia. No tiene una Biblia. Hermanos, usted cómprese el iPhone 45 que camine solo, no importa, hermano. Y ojalá que lo tenga, porque tiene herramientas tremendas. El teléfono es una herramienta tremenda, pero hermano, cómprese también su Biblia.
Así como reunió para comprar el último teléfono, la última generación, reúne para comprar una buena Biblia de estudio. ¿Está conmigo, hermano? Si entendiéramos la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Vemos acá, hermanos, el apóstol Pedro en su primera carta. No tengo el tiempo para hablar de todo el capítulo, pero está hablando, hermanos, y está llamando a los cristianos a vivir una vida santa. Es imposible permanecer fiel en el Señor. Es imposible permanecer fiel delante de Él y vivir una vida santa si nos alejamos de este hermoso libro. Este libro, cuando yo me acerco a este libro, me alejo del pecado. Pero si me acerco al pecado, hermano, me estaré alejando de este libro. No hay una congruencia. La Biblia o me ayuda a alejarme, hermano, o mi pecado me aleja aún más del Señor. Necesitamos entender la importancia que tiene la palabra de Dios, y el apóstol Pedro habla de ese llamamiento a la vida santa. Pero quiero poder hablar de los versículos que leímos hace ratito. El versículo 22, hermanos, de Primera de Pedro, capítulo 1, dice el apóstol Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué, hermanos? A la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente, dice, de corazón ¿qué? Puro. Mire, el apóstol Pedro, está hablando de la purificación de nuestras almas. El día de hoy encontramos muchos movimientos filosóficos para poder hablar de la pureza del alma. A través de la historia, hermano, cuando vamos a la historia, estos grandes filósofos en la época griega que se reunían para poder entender el porqué de las cosas, se reunían para poder conocer parte del desenvolvimiento del ser humano, llegaron a preguntarse y entendieron y sabían que el ser humano tenía un alma. Y era el alma el lugar del asiento de las emociones, y comenzaron a filosofar en cuanto a las almas. Y hubo un movimiento de parte de ese movimiento filosófico que habla de purificar el alma, y lo asocian con tener un estado trascendental para purificar el alma. De hecho, ha surgido mucha metafísica con respecto al Feng Shui, a la aromaterapia, a la relajación. Porque si usted quiere limpiar su alma, vaya a la playa ahí de Macuto, donde está la iguana. Usted se siente en una alfombrita ahí, aspira el mar y comienza con los aromas, y ahí se va a purificar. Lo que lo pueden es robar, dependiendo la hora que vaya. Por eso es importante tener en cuenta eso. Pero eso no va a purificar nuestra alma. Eso no va a purificar nuestra alma. No le va a dar paz y pureza a nuestra alma. El apóstol Pedro, dice que lo que purifica nuestras almas es la obediencia a la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Queremos, hermanos, queremos ser libres. Porque es tremendo que este mundo anhela la libertad y los derechos humanos, y todos proclaman una campaña de derechos y de libertad, pero realmente, hermano, este mundo está esclavizado. Este mundo no está libre. Este mundo está esclavizado. La Biblia me habla que está con las cadenas del pecado. Mire, una vez prediqué a los presos allá en la cárcel de San Antonio, y yo le dije que ellos estaban presos literalmente, pero Dios les podía dar su libertad. Que afuera en el mundo había gente libre caminando, pero estaban presos con el yugo del pecado. Hermanos, el único que puede darnos esa pureza y esa libertad es la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermanos, ¿cómo la gente conocerá la verdad? ¿Cómo la gente conocerá del Señor? ¿Cómo alguien puede invocar a un Dios que no han oído? ¿Cómo pueden creer en un Dios en el cual nadie les ha predicado? Por eso nuestra labor, hermanos, es tomar la palabra del Señor y predicarla, porque solamente por la obediencia a la verdad
las personas pueden purificar su alma. Mire, a mí me gusta orar y me subo allá a la platabanda y veo el mar y me siento y me relajo, oro al Señor. No está mal, ¿verdad? Uno se inspira. ¿Cómo Reverón no iba a pintar tan preciosos cuadros con esos atardeceres tan hermosos que hay aquí en Vargas? Gracias, muchas gracias. ¿Cómo no se va a inspirar? Pero si hay algo, hermanos, que va a purificar nuestra alma, nuestro ser, es la obediencia a la verdad. El apóstol Pedro le dice, ustedes han purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Pero no solamente eso, también entra en acción, dice, mediante el Espíritu. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Debe haber una regeneración de parte de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que va a colocar convicción de pecado, de justicia y de juicio. De nada, la persona no va a conocer de Cristo si no se le predica de la palabra de Dios, si no se le habla de la verdad y si el Espíritu Santo no carga ese corazón de pecado, de justicia y de juicio. Le estaba comentando a los sordos que Dios sabe señas, porque la Biblia dice cómo la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Ellos no pueden escuchar una predicación de la palabra de Dios, pero Dios conoce sus corazones. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y si hay alguien acá que ha entendido el peso de su pecado, ha entendido que su vida no le ha agradado a Dios, que está separado de Dios, que solamente la verdad lo puede hacer libre, confesando sus pecados delante del Señor, y ahí con su voz cerrada, con su boca cerrada, en su interior reconoce que es pecador y le dice, Señor, perdóname, yo te confieso como mi Salvador personal. Aunque no lo diga de su boca, el Señor conoce la intención de su corazón y esa persona es salva. ¿Cuántas personas en accidentes en el último momento de su vida que no pueden hablar porque tienen un traumatismo, están ahí escuchando y uno le va diciendo, ¿tú me escuchas? ¿Me estás escuchando? Aprieta mi mano. Si me estás escuchando, y aprieta su mano. Hace muchos años aquí en el seguro prediqué en la sala de urgencias arriba donde está en terapia intensiva a una persona que estaba ya desahuciada, no podía hablar, estaba entubada, pero sí estaba escuchando y le estaba predicando la palabra de Dios. Me tomé todo el tiempo que quería. Él no iba a ir a ningún lado, no me estaban apurando y le hablé versículo por versículo y yo le decía, aprieta mi mano si estás entendiendo, y la persona apretaba su mano. Al final le pregunté, ¿quieres aceptar al Señor? ¿Quieres que Dios inscriba tu nombre en el libro de la vida? ¿Estás arrepentido? Y me apretaba su mano, hermano. Una cosa impresionante. Esa persona conoció a Cristo como su Salvador personal. Clamó en su mente, en su corazón. Porque ahí tiene que ver, hermanos, la palabra, la verdad y el Espíritu Santo. El día siguiente esa persona murió, pero abrió sus ojos en la presencia del Señor. Lo único, hermanos, que puede purificar nuestras almas es la verdad, mediante el Espíritu. Y luego que somos purificados por la verdad mediante el Espíritu Santo, ocurre un cambio en nuestra vida. Es decir, cuando aceptamos a Cristo, tenemos que cambiar. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y no necesitamos obras para ser salvos, pero después de ser salvos, necesitamos mostrar con nuestras obras la fe que profesamos. Y es importantísimo, hermanos, porque cuando aceptamos al Señor, hemos sido renacidos por la verdad mediante el Espíritu, hay un cambio en nuestra vida. El amor que ahora surge es un amor no fingido, como dice ahí. Dice, para el amor fraternal, ¿qué dice ahí, hermano? No fingido. Ahora hay un cambio en nuestra mente. Ahora, como dice la Biblia, el Señor nos ilumina a través de su palabra. Hay un cambio en nuestra existencia, en nuestro ser. Ya el amor no es un amor fingido. Ya nuestra buscar a Dios no es solamente fingidamente. Ahora lo hacemos de corazón porque nace en nosotros un amor fraternal. Por eso, hermanos, que cuando nosotros somos salvos, podemos animar a un nuevo creyente que está llegando a la iglesia. Porque ahí está Aaroncito. Aaroncito tiene 5 meses, ¿verdad? 5 meses.
Imagínense que el pastor Oliver llega a la casa y le dice, Aarón, ¿ya comiste? Y ese niño te llora y llora y llora. Él necesita que lo alimente. Necesita cuidado. Necesita atención. Mira, está hablando, está diciendo, es verdad. Mis padres no me alimentan. Les cuento una anécdota rapidito. Ellos llevaron al niño a la casa. Mi esposa dice, lo vamos a llevar al cuarto para cambiar el pañal. Yo le cambio el pañal, lo llevaron al cuarto. Y ahí teníamos un uniforme de los Leones del Caracas chiquitito. Mi esposa lo cambió y salió como todo un león del Caracas. Y él, hermano, cuando estábamos cambiando, lo que lo cambiamos, me dijo, gracias, pastor. Eso lo dije a ellos, pero bueno, ellos no quieren hacerme caso y que me agallanen. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema. Hermanos, un nuevo creyente le podemos escribir, le podemos llamar, le podemos animar, mira, lee tu Biblia, no, vas a venir, hermanos, pero si nosotros ya hemos conocido la verdad, el amor por Cristo nos debe constreñir y venir a la casa de Dios. Hermanos, en la iglesia está diseñada para animar a los hermanos, tanto los nuevos como los viejos, como los que están en intermedio. Pero cuando hemos sido renacidos por la palabra de Dios, hermanos, ocurre en nosotros un amor fraternal, no fingido. Hermanos, nosotros no leemos la Biblia porque el pastor me tiene azul, porque la monitora ya no la aguanto, pastor. Cuando yo volteo está a mi lado. En estos días estaba aquí en la casa y cuando vi estaba en la sala la monitora. Me tiene atosigada. Dígame el capitán de los jóvenes, sueño con Jonathan, sueño con Santiago. Me tienen que el versículo. El punto es que eso debe nacer naturalmente de nosotros. Y más bien, gloria a Dios por aquellos que nos animan. Mire, hermanos, que nosotros tenemos un grupo de pastores y ahí los pastores animando y necesitamos ánimo, porque a veces andamos arrastrando la cobija, tenemos dificultades, tenemos problemas y no hay nadie que conozca mejor a un pastor que otro pastor. Y ahí andamos animándonos, mandándonos versículos, hermanos, pero si ya yo he conocido la verdad, he sido renacido por la palabra del Señor, debe haber en mí un amor fraternal no fingido. El Señor hace ese cambio. Una mujer cuando queda encinta, al principio nadie nota que está embarazada. Pasa un mes y nadie sabe que está embarazada, 2 meses, pero llega un momento donde ya su cuerpo médicamente comienza a cambiar, comienza a crecer de la barriga, por más que se faje no va a poder ocultarlo. Su columna se contrae, sus órganos se comprimen para albergar al bebé, comienzan a haber cambios hormonales que le da antojos de comer pizza, de comer pollo a la brasa a las 2 de la mañana. Eso es hambre, eso no es antojo. Antojo es comer arena, comer hielo de la nevera, eso sí son antojos. Mi esposa me tenía chantajeado con todos los niños, quiero comer pollo, quiero comer pizza, ya eso era hambre, ¿verdad? Pero eso no era nada de eso. Pero, hermanos, es importante entender que una mujer encinta, tarde o temprano, va a reflejar la vida que lleva dentro. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos empezando, de repente los cambios no son muy visibles, muy notables, porque está empezando. Pero ya, hermanos, cuando hemos llegado a los pies de Dios y tenemos ya un tiempito, la gente debe ver a Cristo en nuestra vida. La gente debe notar y decir, hay algo diferente en esa familia. Hay algo diferente en este hombre, esta mujer, se comporta diferente, habla diferente. Por eso es que debe haber una diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. Debe haber una diferencia. La Biblia dice que ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? O Cristo con Belial. Necesitamos entender que somos la sal y la luz de este mundo. Por eso es que esa mujer encinta algún día tiene que reflejar esa vida, así nosotros debemos reflejar esa vida que vive en nosotros, nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo. Hermanos, no seamos mata de mangos macho. Muy bonitas esas matas, ¿verdad? Hermosas y grandes, florecidas, pero sin fruto, sin mango. ¿De qué sirve tener ser tan frondoso y no dar fruto? Puede ser muy bonito, pero la gente lo que quiere es ¿qué? Mango.
Y si nosotros somos cristianos, hemos aceptado a Cristo, hermanos, debemos reflejar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Está conmigo, hermano? El apóstol Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, nace ese amor fraternal no fingido. Miren lo que dice el resto del versículo: amaos unos a otros. Y me encanta que coloque esta palabra, dice amaos ¿cómo? Entrañablemente de corazón puro. Es decir, debe mover nuestras entrañas. Debe ser un amor especial, hermanos. Mire, nosotros debemos amar a nuestra familia, amar al mundo, la gente sin Cristo, pero en la hermandad en Cristo debe ser un amor entrañable. Hermano, si usted va por Maiquetía y ve que viene un hermano y usted se esconde para no saludarlo, hay algo extraño. Hay algo ahí, hermanos. Mire, a veces yo me pongo deportivo, la gente no me reconoce. Me pongo mi gorra, mis lentes, parece el Jason más bien, ¿verdad? Pero, hermanos, el amor entre hermanos en Cristo debe ser un amor entrañable. Cuando alguien se duele, nos debe de doler. Debemos llorar, debemos empatizar con nuestros hermanos. Eso ocurre solamente cuando es Cristo quien nos ha purificado mediante de la verdad. ¿Está conmigo, mi hermano? Mire el versículo 23. Todo esto que le acabo de hablar, versículo 23 dice, siendo, ¿qué, mi hermanos? Renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y que dice ahí, hermano, permanece para siempre. La Biblia, hermanos, habla de la doctrina de la regeneración, del nacer de nuevo. Recordemos cuando Jesús y Nicodemo, este hombre con toda la experiencia y sabiduría que tenía, como el Sanedrín, este hombre que tenía este conocimiento de la palabra del Señor, Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo voy a otra vez a meterme en el vientre de mi madre? Es imposible, porque él estaba pensando en un nacimiento humano, pero el Señor estaba hablando de un nacimiento espiritual. Cuando aceptamos al Señor, hermanos, y volvemos a nacer, porque así como usted recuerda su fecha de su cumpleaños, debemos recordar la fecha en que Cristo nos salvó. A lo mejor no sabe el día exacto, pero debe recordar el momento cuando el Señor habló a su vida y le salvó. Y dice que debemos nacer renacidos, dice, no de una simiente corruptible. Porque esta vida, hermanos, este cuerpo que un día lamentablemente va a envejecer y un día vamos a morir. Este cuerpo se va a deshacer y como dice la palabra del Señor, del polvo eres y al polvo volverás. Un día vamos a partir de este plano terrenal y vamos a morir. Y ahí va a culminar el ciclo de nuestra vida acá, nuestro cuerpo. No estábamos ahí en el vientre de nuestra madre, la simiente que comenzó la vida es una simiente corruptible, porque evidentemente un día esa semilla que creció, ese bebé que creció, que va a nacer, se va a reproducir, algún día va a morir. Va a llegar el momento de nuestra vida en el cual dejemos este plano terrenal. Por eso dice el apóstol Pablo que vamos a renacer, pero no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, y dice, por medio de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es esa semilla, como dijo una de las niñas. Dice, el sembrador salió a sembrar y empezó a regar la semilla. Alguna de esas semillas cayó entre piedras y llegó y creció por un momento, pero vino el sol y las quemó. Otra semilla cayó junto al camino y luego por no tener raíz se secó. Pero parte de esa semilla cayó en buena tierra y germinó y creció y dio fruto. Gloria al Señor que nosotros hemos sido de esa semilla que cayó en buena tierra. Pero esa semilla que cayó en buena tierra no es una semilla corruptible que se daña, es una semilla incorruptible, porque la palabra de Dios, hermano, esa semilla de la palabra de Dios permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. Hermanos, la Biblia no tiene caducación. Usted puede leer las Escrituras,
Puede leer el Antiguo Testamento. La Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir y corregir en justicia. Podemos leer el Antiguo Testamento y lo único que va a variar son las costumbres judías y las costumbres de las naciones. Evidentemente ninguno de nosotros anda con batolas y un bastón por ahí. Y si un día nos ponemos batola, bastón y vamos por allí, llamemos rápidamente un manicomio, hermano. Estamos diferentes en nuestra cultura, nuestra vestimenta, nuestros principios. Por lo menos los judíos no podían escupir en la tierra, no podían escupir en el piso. Era una ley sanitaria que ellos tenían. Si habían dos hombres peleando, una mujer no podía tocar ahí a un hombre mientras estaba peleando. Eran leyes ceremoniales, leyes de la comunidad. Tenían sus leyes, sus costumbres. Evidentemente nosotros tenemos otras leyes, otras costumbres, pero el principio de la palabra de Dios es el mismo. Cuando el Señor le dijo a ellos: no robarás, el no robar, hermanos, ¿qué robaban ellos? De repente robaban un camello, una oveja, pero a nosotros el mismo principio sigue en pie. No vas a robar el celular, no vas a robar el dólar que se le cayó al otro. ¿Está conmigo, mi hermano? Es el mismo principio de la palabra de Dios. Cuando dice no adulterarás, es el mismo principio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está viva y permanece para siempre. Es decir, hermanos, que el pecado es pecado delante de Dios en todos los años y en todas las culturas. Dice que la Biblia permanece para siempre. Versículo 24, hermanos, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué dice, hermano? Permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermano, esta palabra que predicamos tiene un valor eterno. Mire, por siglos han tratado de destruir literalmente a la palabra de Dios. La tecnología ha ayudado tremendamente. Ahorita usted puede tener la Biblia en su teléfono. Ahorita la Biblia está en formato digital, pero en los siglos XVIII, XVII, que se leía con pergaminos, los enemigos de la Biblia destruían las copias que había. Y los cristianos se escondían, le arrancaban las hojas, las guardaban en las hendiduras de las piedras para preservarla. Pero gloria a Dios que el día de hoy, para poder destruir la Biblia, van a tener que echarle bastante ganas, ¿verdad? Van a tener, porque es el libro más traducido que hay, más que Harry Potter, más que Don Quijote de la Mancha. La Biblia es un libro único, que va por encima de cualquier libro. Pero aún así, hermanos, tenemos la promesa de Dios, que la palabra de Dios permanecerá para siempre. Quiero terminar leyendo un versículo que me impresionó de los reyes y la Biblia. Miren conmigo y termino con esto, por favor. Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Deuteronomio capítulo 17, versículo número 18. Cuando lo tenga pueda decir un fuerte amén. Es interesante que cuando había un rey en Israel, el rey, ese rey que comenzaba a tomar el control, el reinado, debía hacer algo impresionante, que me llamó la atención acá. Ese rey debía hacer una copia de la Biblia. El rey debía hacer una copia de la Biblia para él. Mire el versículo 18, están conmigo ahí, ¿verdad? Dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, hablando del rey, entonces escribirá para sí en un libro una copia, ¿qué dice ahí, hermano? De esta ley. Dice: del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Ahora, el rey se convertiría en un líder espiritual también del pueblo. Si el rey estaba mal con Dios, el pueblo sufría. Y es por eso que en el libro de Deuteronomio el Señor les recuerda a los reyes: cuando tomes tu reinado, no te olvides de mí. Vas a ir al sacerdote y que él te preste el original que está en el templo. Y es interesante que el rey no
el rey podía llamar a un siervo, ven acá, y ese siervo le podía hacer una copia de la Biblia, podía copiarla. Ahora, en ese tiempo no habían fotocopiadoras, no había impresoras, debía hacer una copia a mano, es decir, veía y copiaba, leía y copiaba. Y Dios le mandó al rey a hacer eso. Pero qué raro que no mandó a otro a que se lo hiciera. Hermanos, cuando usted copia algo, usted transcribe algo, usted aprende más. Usted puede leerla, excelente, pero si usted la lee y la escribe aparte, la capacidad cognitiva y de retención que va a tener de lo que está escribiendo es aún mayor. Por eso el rey debía ir, capítulo 18, iba leyendo, iba copiando, él debía hacer esa copia del libro. Hermanos, la Biblia no solamente para leerla, la Biblia es para meditarla, para memorizarla. Y a veces he escuchado, me dicen, pastor, yo no tengo memoria, yo me olvido de las cosas. Hermanos, no es 100% cierto eso. Porque su cerebro tiene capacidad de retención. Porque si no, ya se hubiese olvidado de las canciones mundanas que se sabe de memoria. Ya se hubiese olvidado de todas esas canciones en inglés que usted ni en inglés canta. Y se las sabe en inglés. No puede escuchar una de Michael Jackson porque se acuerda completica la letra. Entonces su cerebro sí retiene. No sé si está conmigo. Por eso no solamente es leer la Biblia, es meditarla, es estudiarla, es memorizarla. Si usted quiere aprender más, haga lo que hacía nuestro hermano León, el padre. Él agarraba, leía la Biblia y él copiaba. Tenía un libro, un cuaderno, iba copiando y copia. Es una buena técnica para memorizar y para aprender la palabra de Dios. El rey no solamente debía hacer una copia del libro. Mire el versículo 19. Y dice, ¿está conmigo ahí, hermano? Dice, y lo tendrá ¿qué? Consigo. Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlo, ¿por qué, hermano? Ahora, interesante que el rey, hermanos, el rey del pueblo, el rey de Israel, el Señor le dice, no me vas a buscar un escriba, tú vas a hacer la copia de tu mano. Y no solamente tú la vas a transcribir, sino que tú la vas a llevar contigo. ¿Está conmigo, hermano? Dice, y la tendrás contigo. Bueno, no sé cómo haría el rey, porque en aquel tiempo, nada más, transcribir los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, eran 5 rollos. Pero él debía tener sus 5 rollos. Debía meditarla, debía entenderla. Hermano, sí, el rey iba, voy a ir a la campaña, no sé qué, a luchar contra los filisteos, y debía llevar su rollo ahí. Debía llevar sus libros, debía llevar la palabra consigo. Hermanos, de verdad le digo con todo mi corazón como pastor, no estoy en contra de la tecnología, estoy a favor de la tecnología, aprovechar esas herramientas. Hay un programa que se llama CompuBiblia excelente, donde usted pone una palabra y consigue el versículo. Ese programa le ayuda a tener devocionales, le recuerda y te sale un mensaje, recuérdate del devocional, recuérdate de la lectura. Hermoso, hermano, de verdad, esos programas son tremenda herramienta para nuestra ayuda espiritual. Pero en lo personal le recomiendo a cada cristiano no tener la Biblia en el celular, pero también tener su Biblia física. Hermanos, hay una diferencia, hay un poder, hay algo visual que ocurre cuando hay un cristiano que tiene su Biblia en la mano. Cuando lleva su Biblia consigo. Vuelvo y repito, no está mal el teléfono, yo sé que muchos tienen la Biblia en el teléfono, estamos en una época de actualización, hay iglesias donde usted se sienta y en la banca que tiene al frente, tiene una tabla al frente, y en la tabla aparecen los versículos de la Biblia. Todavía no hemos llegado a ese nivel. La única tabla que usted va a encontrar frente del otro asiento, una tabla picada, porque no hay plata en Venezuela. Pero sé que hay tecnología. ¿Sabe qué, hermanos? El colocar los versículos en la pantalla es una bendición para el que no trae Biblia. Pero me preocupa que los que no tienen Biblia se acostumbren a no comprar su Biblia. Que el pastor pone los versículos ahí. Qué manteca, ¿verdad? Qué facilito. Ay, chévere. Ni abro la Biblia. No, hermano, abra la Biblia. Lea su Biblia. Cómprese su Biblia.
Ay, pastor, es que no tengo Biblia. Y tiene tremendo teléfono. ¿Y por qué no ha comprado su Biblia? Es que es muy cara. Hermanos, un teléfono cuesta 200, 250 dólares, $300. Una Biblia más o menos en su buen estado, unos $30 fácil. ¿Pero por qué, hermanos? Porque nos hemos acostumbrado a no tenerla con nosotros. Yo le animo, hermano. Compre su Biblia física y llévela con usted. Porque estoy seguro que si usted bajó 3 gises de su casa y está ya en la avenida a punto de tomar el carro para Caracas y se le quedó el teléfono, usted va corriendo a buscarlo. Se me quedó el teléfono. Estaba viendo un programa, un experimento que hicieron con unos jóvenes. Les quitaron el teléfono 2 semanas. 2 semanas. Hubo 2 jóvenes que suspendieron la prueba al segundo día de haberle quitado el teléfono porque hay una dependencia exagerada del uso de dispositivos electrónicos. Es una necesidad saber quién se comunica conmigo, y eso entra en todo lo que son los estudios sociales de la mente humana. Necesito saber quién se quiere comunicar conmigo, y el hecho de no tener el teléfono, de pensar quién me estará escribiendo y yo no sé lo que está ahí, le lleva al punto a no necesito el tener los dispositivos. Bueno, hermanos, si un día nos quedamos sin tecnología, aquí tenemos un buen libro para cuales podemos entretener. Y tenemos aquí lo que Dios quiere para nosotros. Pero el punto es, hermanos, que humanamente nuestro cuerpo es tan diseñado por Dios tremendamente, hermanos, que la exposición a estos aparatos también perjudica nuestra salud. Usted sabía que nuestro cuerpo tiene un reloj natural que el Señor diseñó, unos ciclos que se llaman cardianos, donde su cuerpo viene teniendo vigilias y ciclos durante el día, y en la noche, hermanos, al apagar la luz, al acostarse, al entrar en posición cúbito dorsal, el cuerpo comienza a acelerar ese proceso de dormirse. No hay luz, estoy acostado, y comienza a darnos sueños y a descansar. Pero si usted tiene el teléfono pegado toda la noche aquí, su cuerpo dice todavía es de día, todavía hay luz, y es por eso que tanto desequilibrio en sus hormonas, en sus sueños. Se levanta al día siguiente y durmió como 20 horas, pero es que todavía estoy cansado. La exposición acá. Eso es un tip aparte que le dejo, porque no está mal tener la Biblia aquí, y le animo a que la siga teniendo como una tremenda herramienta para poder estudiar la palabra de Dios, pero haga como los reyes que tenían la Biblia consigo. La Biblia consigo. Le animo a darle la importancia que Dios ya le dio a su palabra, que podamos nosotros estudiarla, aprenderla y a memorizarla. ¿Está conmigo, hermano? Lo dejamos hasta aquí y seguimos la próxima semana. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar.